La demanda sienta un precedente y sienta un precedente ante las cooperativas, ante los llamados sindicatos que contratan a personal médico en el Hospital Universitario de Neiva y que prácticamente les hacen grandes descuentos. Esta demanda sienta un precedente indiscutiblemente. Néstor Pérez Gasca, abogado, exactamente cómo fue este procedimiento judicial. Es un caso en donde un auxiliar de enfermería es vinculado a través de las denominadas cooperativas en la ciudad de Neiva al Hospital Hernando Moncaliano, y durante 7 años nunca se le pagaron sus prestaciones sociales ni primas. Inclusive a él mismo le tocaba sufragar su propia seguridad social, los aportes al sistema de seguridad y salud, que son de obligatorio pago por parte de los empleadores. Es decir, ¿cuánto le pagaban a él, cuánto le descontaban y quién pagaba? Salud, pensión, riesgos. Él se ganaba en algunos periodos 1,5 salarios, a veces un salario mínimo, y él mismo tenía que sufragar los aportes al sistema de seguridad social, que son el 12%, más lo de salud, ARL y demás gastos. ¿Quién lo contrataba a este enfermero? Lo contrataron diferentes cooperativas como Savitrat y otras cooperativas que ya no existen, porque la dinámica de estas empresas es crear empresas de papel con fachadas y después se desaparecen y no le responden a los empleados por ninguna clase de prestación. Este enfermero estuvo expuesto a qué durante estos 7 años, 2010, 2007, 2014. Pues estuvo expuesto a los riesgos propios de esa actividad, hoy en día que es una actividad de alto riesgo teniendo en cuenta la pandemia. Coyunturalmente no ha cambiado mucho, porque todavía muchos siguen siendo contratados por esta modalidad. Entonces quiere decir que si nos retrasamos en el tiempo, este enfermero tenía que pagar sus aportes, tenía que, en caso de una enfermedad de origen no laboral, se le pagaba solamente sobre el 66% de lo que él aportara. Entonces había una gran desmejora, casi que prácticamente en aquella época la gente no le gustaba enfermarse o no accedía, teniendo en cuenta que la disminución de su salario era abismal. Abogado Néstor Pérez Gasca, representante del enfermero que le gana esta millonaria suma al Hospital Universitario de Neiva. El hospital tiene una segunda opción para defenderse de lo, digamos, ordenado por el juez. Claro que sí, todos los ciudadanos en Colombia tienen derecho a una doble instancia. Es de aclarar que este fallo emitido en este año fue originario por el Tribunal Administrativo del Huila, y la semana pasada tuvimos audiencia de conciliación, toda vez que la entidad demandada interpuso el recurso de apelación, pero no hubo ánimo por parte de la entidad, a pesar de haber sido condenado al pago de todos los salarios desde el 2007 hasta el 2014 del señor Uriza. Desafortunadamente, pues al parecer no hay un buen ánimo por parte de esas entidades del sector salud. El Hospital Hernando Moncaliano, que es el que debe responder solidariamente para hacer efectivo el pago, más aún en estos días tan aciagos en el cual vemos al personal de salud prácticamente amilanado y cansado, sin suficiente sueldo, con unos turnos muy graves, y desafortunadamente la gente que está en el sector salud está sufriendo mucho, tanto por la pandemia como por los tratos a veces inhumanos y por la excesiva carga laboral que los viene afectando de manera sistemática. ¿Cuánto está obligado a pagar el hospital, suponiendo que esta segunda instancia le dé la razón al enfermero? ¿Cuánto debe pagar el hospital por estos 7 años de sacrificio a este trabajador de la salud? Pues aproximadamente hemos hecho una liquidación de alrededor de los 150 millones. 150 millones, que además el hospital, en caso de ser vencido en segunda instancia, porque esto va a ser de conocimiento del Consejo de Estado en Bogotá, será la sección segunda la que dirima esta controversia, y también deberá dirimir si le reconoce que los aportes que el señor Uriza tuvo que cancelar de su pecunio le sean devueltos a él, o le paguen a prorrata la diferencia al fondo de pensiones, porque desafortunadamente cotizaban sobre un salario y en muchas ocasiones se ganaban 2 salarios, entonces esto termina siendo un detrimento. Quiere decir que una persona que cotizaba sobre 2 salarios, que ganaba sobre 2 salarios, solo le exijan sobre uno, entonces va a terminar con un detrimento patrimonial grandísimo en su futuro pensional, que hay que tener en cuenta que la
La vejez es una contingencia que se debe amparar con un tipo de prestación como la pensión o también la invalidez. Abogado Néstor Pérez, es decir, que el sindicato, la agremiación, la organización que representaba a este enfermero le descontaba salud y pensión, pero no la pagaba. He visto en algunos casos en los cuales se le descontaba al personal de la salud los aportes, pero no le hacían los pagos efectivos al sistema. Entonces hemos encontrado muchas falencias. Aparte de eso, también les cobraban por estar agremiados un porcentaje de su salario. Entonces, esto es gravísimo, pero lo más grave de estos casos es que desafortunadamente mucha gente ha venido a acudir a mi ayuda, pero no tienen un certificado, no tienen un documento. Entonces hemos pedido la certificación al hospital y muchas veces nos la niegan, no quieren colaborar diciendo que no existen los documentos. Y por otra parte, hemos ido a buscar las cooperativas y hay unas que ya desaparecieron físicamente, entonces es muy triste no poder ayudar a la gente sabiendo que tienen el derecho. Hay que entender y explicarle a la gente que tienen 3 años para demandar después de haber terminado. Si el fallo sale favorable y confirma la sentencia de primera instancia, sería un fallo histórico para los héroes del sector de la salud, que son los que nos exponen y exponen a sus familias por intentar salvarnos en esta lucha y en esta batalla, en estos tiempos de pandemia que desafortunadamente no se ve contribuido su esfuerzo. Es como una burla al mismo sistema de la salud, se le burla de manera grosera y vulgar a estas personas que lo mínimo que deberían recibir es un trato digno y los derechos mínimos, derechos económicos, sociales y culturales y sus derechos laborales, derechos a la seguridad social, que son inalienables al ser humano y son imprescriptibles de cierta manera los aportes a seguridad social e irrenunciables. Eso dice el artículo 53 de nuestra Constitución. ¿Y sería aplicable este fallo en segunda instancia a todos los hospitales del país? Digo, a todos los trabajadores que estén tercerizados por sindicato, de esta manera tan tenaz como los tercerizan. Claro que sí, porque este fallo se ampara bajo el contrato de realidad. La persona debe cumplir 3 requisitos mínimos para que este contrato se establezca. Es el principio de la primacía de la realidad sobre la formalización. También es un amparo constitucional que dice que si la persona presta personalmente el servicio, si se siente subordinada y obtiene una remuneración, se configura no un contrato de agremiación ni sindical ni otra modalidad, sino es un contrato de realidad y por ende deben pagarle las mismas prestaciones y emolumentos que devenga un empleado de planta, sin ninguna discriminación, porque eso es una discriminación totalmente inexplicable, porque si nosotros observamos, los de planta cumplen las mismas funciones que las personas que son contratadas exógenamente. Entonces, esa discriminación nos hace atentar contra la dignidad de estos trabajadores. ¿Qué sigue? Pues confiar en Dios y en los consejeros en Bogotá para que confirmen este fallo histórico, y yo creo que sería la mejor forma de retribuirle y el mejor homenaje a aquellas personas que exponen sus vidas de día, de noche, sábados y domingos, teniendo en cuenta de que sus salarios no son pagados en debida forma y se les excluye y se cercenan derechos de tipo laboral que son irrenunciables al ser humano y al sector salud.